Hoy día vamos a continuar con la modificación de ciertos objetos de una forma bastante sencilla, por así decirlo. Es una de las maneras más sencillas que tenemos para modificar objetos. Cuando nosotros hablamos de un objeto en pantalla, que es, por ejemplo, pongo esta cajita, ¿no? Pues nosotros vamos a poder modificar un objeto pudiendo irnos a las propiedades, a la pestaña del Modify, y desde aquí podemos modificar el objeto que nosotros tenemos en pantalla. Digamos que esta caja, yo le puedo manipular el alto, el ancho, la profundidad, para que esta caja sea de la forma que yo estoy buscando, para poder hacer después mi geometría. Entonces, yo también había dicho que si nosotros presionamos la tecla F3 vamos a lograr algo. ¿Qué podemos lograr presionando la tecla F3? La estructura, ¿cierto? La podemos ver de forma alámbrica. Si presionamos la tecla F4, pues vamos a ver a la vez la textura que nosotros tengamos y la forma alámbrica de esta sección. Otra de las modificaciones es, por ejemplo, en los segmentos de este objeto. Yo puedo elevar el número de segmentos de este objeto para dejarlo mucho más dividido, por así decirlo, ¿no? Y tener muchos más segmentos de los que tengo en el principio. Lo voy a empezar a modificar mediante una lista de modificadores, valga la redundancia, que me permiten manipular el objeto, cualquiera que este sea, que yo tenga en pantalla, de una forma u otra, dependiendo del modificador. Bien, para yo aplicar un modificador, lo que voy a hacer es ir a la pestaña de Modify. Una vez que yo ya tengo modificados mis objetos acá de la manera que yo necesito, pues lo que voy a empezar es a seleccionar un modificador de esta lista de aquí y dependiendo del modificador voy a hacer una acción o una modificación. Por ejemplo, voy a buscar por aquí en esta lista un modificador que se llama Ben, que es este de aquí. Este modificador yo lo voy a seleccionar, lo voy a colocar, y lo que va a hacer este modificador es que me va a manipular el ángulo de en que este objeto va a ser manipulado. En este caso, el modificador de aquí, yo lo voy a poder mover, y lo que va a hacer este modificador es que va a darle un ángulo al objeto que yo tengo en pantalla. En este caso así, ¿no? Lo va a empezar a doblar. ¿Sí? Entonces yo lo puedo doblar dependiendo del ángulo, a la derecha, a la izquierda, por ejemplo, como si fuera algún tipo de gelatina, ¿no? Puedo también jugar con la dirección de mi geometría para empezar a modelar cosas. Puedo también decirle que no trabaje, por ejemplo, en el eje de las Z, sino que trabaje en el eje de las Y. Aquí saldrá algo un poco distorsionado, ¿bien? Que se ve algo así como un tipo abanico. Dependiendo de la forma principal, nosotros vamos a poder llegar a la modificación de un objeto de una manera muy eficaz. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo aplico el modificador aquí, claro, yo aplico el modificador Ben para poder doblar mi objeto, pero el doblez de este objeto o la modificación de este objeto va a depender también de la forma o de las aristas que yo tenga en el objeto, porque si yo voy a mi box, a mi caja, y yo empiezo a manipular esto, pues va a empezar a cambiar la modificación. Voy a empezar aquí poniendo 5 y estos bajándolos a 1. Entonces, si yo tengo pocos segmentos de mi objeto de esta manera, la modificación que yo tengo
con este modificador, pues no va a ser lo que yo necesite. Si yo empiezo a elevar el número de segmentos que tiene mi objeto, el resultado del modificador va a ser mucho mejor. Si yo quisiera quitar un modificador, digamos que este modificador ya no lo necesito, yo lo voy a coger, lo voy a cliquear aquí donde está el tachito de basura y lo voy a quitar. Si ustedes a esto le colocan un modificador y lo tratan de quitar con el suprimir, lo que van a hacer es suprimir el objeto que tengo aquí en pantalla, en este caso el cuadradito, el cubito. Entonces lo que hay que hacer para quitar esto es seleccionar y darle clic al tachito de basura, ahí se quita. Bien, vamos a colocar otro modificador. Vamos a buscar este que se llama Edit Poly. El Edit Poly va a ayudar para editar las caras de este polígono. Bueno, no solo las caras, empezando por los puntos del polígono, los ejes del polígono, los bordes del polígono, las caras del polígono y la forma completa del polígono. Por ejemplo, si yo selecciono los puntitos aquí de mi polígono, yo puedo seleccionar un puntito y empezar a tirar de él para empezar a modificar mi geometría. Yo puedo seleccionar varios puntos y empezar a modificar mi geometría. Yo podría también empezar a tomar las líneas de el objeto que yo tengo en pantalla y empezar a modificarlas. Ya no estoy seleccionando los puntos, tengo seleccionadas las líneas o aristas de mi geometría. Vamos a seleccionar la carita, o sea, uno de los lados, polígonos, la herramienta de polígonos, y yo aquí puedo, por ejemplo, seleccionar ya las caras de mi geometría. Y si yo ahora selecciono una cara y le pongo suprimir, voy a darme cuenta que ya le he hecho un hueco a esta forma. Aquí ya le he hecho un hueco. Entonces, como ya tengo un hueco acá, ahora sí puedo coger el borde, seleccionar el borde y empezar a modificarlo como yo quiera, ¿sí? Esto es a grandes rasgos, porque este modificador lo vamos a ver de una manera mucho más elaborada más adelante. Voy a coger y quitar mi Edit Poly. Si yo lo quito, mi geometría va a volver a lo que era antes. Tengo por acá los modificadores FFD 2x2x2 o 2x2x2x2, los FFD 333, FFD 444 y el FFD Box. Estos modificadores nos sirven para poder jugar con la geometría de esta manera. Por ejemplo, yo voy a poner el 222, que es el más simple de ellos, y voy a poder darme cuenta que esta geometría lo que va a hacer aquí es que la ha recubierto con una pequeña línea o malla naranja, si la ven aquí, y esto lo que me permite es seleccionar los ángulos o las aristas del modificador para poder modificar mi geometría. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, aquí en el modificador hay una pequeña cruz, cuadrito negro que está acá. Esto es para poder abrir y cerrar una lista de este modificador, y este específicamente tiene puntos de control de las latiz o del volumen completo. Entonces vamos a seleccionar por ahora el control de puntos, y ese control de puntos lo que va a hacer es que podemos seleccionar los puntos que el modificador nos da para poder modificar la geometría dependiendo del punto que yo seleccione. Por ejemplo, aquí, acá, puedo seleccionar los puntos de forma independiente para crear algo como esto, o puedo seleccionar los puntos de una manera
global. Por ejemplo, si yo selecciono estos dos, puedo empezar a modificarlos ambos. Voy a quitar el FF2, voy a colocar el FF3, y si vemos aquí, la malla ha cambiado un poquito, se han anexado más puntos. Entonces yo voy a abrir acá, asimismo voy a seleccionar los puntos de control de esta malla, y yo aquí empiezo o puedo empezar a modificar mi geometría de una forma mucho más simple, por así decirlo. ¿Ven? Entonces, dependiendo de los puntos que yo quiera seleccionar, pues mi geometría va a cambiar. Si yo selecciono los puntos de acá, por ejemplo, yo podría no tan solo moverlo, también podría escalarlos. Podría escalar los puntos y empezar a modificar esto de acá. Aquí, esta punta de aquí no me gustó a cómo queda muy tosca de este lado. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar este grupo de modificadores de puntos, de nodos, y lo voy a girar un poco. También se pueden girar para darle una forma más suave. Si yo quisiera esto, podría eliminarlo, pero yo digo, bueno, no, me quedó bonito el modificador, así que no lo voy a eliminar. Voy a aplicar otro modificador, pero no quiero que ese modificador se meta. O sea, cuando yo quiero que esto persista acá, pero no quiero eliminarlo, porque de repente me gusta y lo puedo aplicar en otro lado, lo que voy a hacer es apagar el foco que tiene acá. Y entonces este modificador deja de modificar el objeto. Pero cuando yo lo enciendo, puedo volver a la forma que yo necesito. Entonces, voy a apagar el foquito que tengo acá. Voy a seleccionar y le voy a decir que ahora se coloque el modificador FF4. Ahora, en este objeto tenemos muchos más puntos para poder modificar. Asimismo, voy a seleccionar los puntos de control y voy a empezar a modificar el objeto que yo tengo en pantalla. Y aquí se puso feo. Al escalarlo, podría seleccionar los puntos presionando la tecla control. Entonces, mientras más puntos tenga un FFD, pues mucho mejor será para modificar nuestra geometría. Ahora sí, los voy a quitar. Vamos a ver otro modificador también. Por ejemplo, el twist. Ese modificador permite modificar el ángulo de la geometría de esta forma, girando. Entonces podemos controlar cómo va a girar esta forma. Ya sea en un eje o en el otro. Vamos a hacer un plano acá. El modificador Shell es uno de los que a mí más me gusta. Aquí está. Entonces yo lo voy a aplicar y lo que va a hacer este modificador es darme una superficie
poco más alta, ¿no? Darme un poco de superficie. Esto de aquí es un plano y si yo apago es sumamente fino. Es tan fino que si no lo tuviera seleccionado no se vería. Ahí no se vería, pero ahí está. Si yo aplico el shell, lo que va a hacer es darme un grosor, tanto negativo como positivo. Y esto ya deja de ser un plano, esto ya vendría siendo como una especie de caja. Sí. Entonces, estos modificadores a grandes rasgos son los que vamos a estar utilizando.